Bueno, en la clase anterior nosotros platicábamos acerca de lo que eran las fuentes de las obligaciones. Decíamos de que todas las obligaciones van a provenir de una de tres fuentes. Las tres fuentes que mencionamos en la clase anterior eran los contratos. De igual forma, teníamos a las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio y también teníamos a las obligaciones provenientes de actos y hechos ilícitos. Ahora, recapitulando, compañeros, voy a presentarles otra vez la última parte de la presentación que tuvimos en la clase anterior, solo para que recordemos de qué forma se organizaban las fuentes de las obligaciones. Bueno, por favor, les voy a rogar, compañeros, que me digan si pueden observar correctamente la presentación. Veíamos que en toda obligación habían tres elementos y lo que más me interesa el día de hoy es que veamos de dónde se derivan las obligaciones. Mencionamos que todas las obligaciones se tienen que derivar o sea de hechos lícitos sin convenio o también de hechos y actos ilícitos. De alguno de los dos se puede, de alguna de las tres se tienen que derivar las obligaciones. El día de hoy vamos a comenzar a ver cuáles son esos hechos lícitos sin convenio que puede ser fuente de obligaciones. Entonces, compañeros, vamos todos a utilizar nuestro Código Civil a partir del artículo 1605. Las obligaciones que provienen de hechos lícitos sin convenio están reguladas a partir del artículo 1605 a 1644. Esto va a comprender la primera parte del contenido que tenemos nosotros para el examen parcial. Ya bien dijimos de que su examen parcial va a comprender los temas que establecimos en el cronograma de actividades, en lo cual nos indica que vamos a tener que abarcar lo que son las generalidades de las obligaciones como los elementos y de la misma forma estas fuentes de las obligaciones. Para el día de hoy vamos a iniciar entonces con lo que es el artículo 1605. Por favor, todos estar atentos en su código. El artículo 1605 da inicio a lo que son las obligaciones que provienen de hechos lícitos sin convenio. Y vean pues, estos hechos lícitos sin convenio, tal como lo teníamos en la presentación, vimos que son tres. Los tres hechos lícitos sin convenio que generan obligaciones son la gestión de negocios, que es la que vamos a ver el día de hoy, el enriquecimiento sin causa, que es el contenido que van a utilizar ustedes para hacer la actividad en el Classroom. Y por último, tenemos también lo que es la declaración unilateral de voluntad. Estos son los tres tipos de hechos lícitos sin convenio que señala nuestro Código Civil que pueden ser fuente de obligaciones, ¿sí? Vuelvo a repetir, las fuentes de las obligaciones son tres. Las obligaciones se derivan, en primer lugar mencionamos, de hechos lícitos sin convenio, que son los que vamos a iniciar a ver el día de hoy. La gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de la voluntad. La segunda fuente son los hechos y actos ilícitos, que vamos a verlos en las siguientes clases. Y la tercera fuente de la cual se pueden derivar las obligaciones, o donde pueden nacer las obligaciones, que son los contratos. Entonces, vamos a iniciar con esto, compañeros. Vean, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado acerca de la gestión de negocios? ¿Qué es la gestión? ¿Cuándo aparece un gestor de negocios? Quisiera que alguno me dijera, compañeros, recuerden que tenemos puntos de participación para el final del curso. Y ya saben de que aquí en los cursos de Derecho Civil, 5 puntitos nos pueden salvar el semestre. Entonces sí quiero que participen. Compañeros, ¿alguno de ustedes, vuelvo a repetir, ha escuchado alguna vez qué es un gestor de negocios? Que nos pueda compartir. ¿Es algo así como un representante, Link? ¿Cómo así, Kimberly? Díganos más o menos cómo es que actúa o para qué sirve el gestor de negocios. Digamos, cuando le van a vender a una persona y esa persona no se encuentra,
Entonces, la persona que es como representante legal, la que acepta el negocio por la persona. Bueno, lo que decía la compañera sí ocurre muchas veces, fíjense, nosotros vemos de repente la figura de gestor de negocios como notarios, la vemos seguido cuando las personas mandan a hacer actos prácticamente a gente que no tiene la representación legal. Fíjense que para que uno pueda encargar que lo representen legalmente, hay ciertas figuras, tales como el mandato o una carta poder. Las dos cuestiones es en la forma en que las personas le encargan legalmente a otro que realice algún acto por ellos, pero a veces los particulares realizan actos en nombre de otra persona sin tener mandato. A esto normalmente lo conocemos. Lick, disculpe, colocó ¿cómo se llama eso? Lo siento. ¿Está en silencio? Escuchando. No, ¿o no se le escuchó? Lo siento mucho. Mira, pues no me he dado cuenta. Ahora, les comentaba, muchas veces las personas encargan que otro les realice los actos o negocios, pero para hacerlo en forma legal tienen que contar con un mandatario. Ahora, la cosa es que muchas veces la gente no tiene mandatario y sí le encargan negocios a otras personas. Ahora, les voy a dar un claro ejemplo de esto. Chequeen esto, pues, con la confianza del caso, vamos a utilizar una de las escrituras que hice el año anterior. La vamos a ver únicamente para fines ilustrativos. Hoy les quiero mostrar, bueno, por ejemplo, esta escritura pública. En esta escritura pública que les voy a compartir ahorita, compraron un arma de fuego ante mis oficios notariales. Vean, pues, aquí están las personas. Quiero que identifiquemos bien, les voy a pintar más fuerte el color, quiénes comparecieron en esta escritura. Miren, pues, comparecen dos personas. Lleven la lectura, por favor. Dice aquí en la escritura pública que ante mí, Julio Romeo Castro Guzmán, comparecieron dos personas. Fíjense bien, pues. Comparece este señor que se llama Víctor Hugo Telles Jiménez, que aquí tiene todos los datos de identificación. Esto se le pone a todas las escrituras, ¿sí? La edad, el estado civil, la profesión oficio, el domicilio que tienen las personas. Entonces aparece todo. Ahora bien, identificamos a don Víctor Hugo Telles Jiménez como el vendedor. Esta es una persona que va a vender. Lógicamente, para que él venda, va a haber otra persona que va a comprar. Ahora, ¿quién es el que va a comprar? Comparece también este señor, miren, Erwin Otoniel López Maldonado. Aquí también lo identificamos completamente. Dice que él es de 45 años de edad, es casado, es guatemalteco, es comerciante, tiene domicilio aquí en Jalapa y se identifica con su DPI que no lo voy a leer. Ahora, pongan atención a esto, compañeros. Dice que el señor comparece, vean cómo dice ahí, lo voy a pintar de color, quien comparece como gestor de negocios del señor Abner Elí Raimundo López. Ahora bien, quiero que entiendan cómo escribe esta escritura pública. Esta escritura pública es una que va a servir para comprar un arma. Aquí lo que hicieron fue comprarse un arma. Vino don Víctor Hugo Telles y le vendió el arma. ¿A quién, compañeros? Díganme, ¿a quién se la vendió? Les voy a marcar con colorcitos para que no nos cueste identificar los datos. Aquí está un señor, está don Víctor Hugo Telles Jiménez, apareció también apareció don Erwin Otoniel López Maldonado, y dice que don Erwin compareció como gestor de negocios de Abner Elí López. Ahora, miren esto, pues. En la escritura pública continúan diciendo, dice don Víctor Hugo, se los voy a resumir, dice don Víctor Hugo que él es propietario de una pistola Grand Cherokee. Bueno, ahora bien, en la otra cláusula dice, continúa, aquí es donde me interesa que la veamos bien, dice que continúa manifestando el señor Víctor Hugo Telles, o sea, el dueño del arma,
que por este acto y por el precio de 100 quetzales exacto, en efectivo de moneda nacional y al contado declara tener recibido su entera satisfacción, vende, cede y traspasa a favor de quién? Miren, a favor de Abner Elí Raimundo López mediante su gestor de negocios. Bueno, díganme compañeros, dense en cuenta, don Víctor Hugo le está vendiendo la pistola ¿a quién? A don Abner Elí Raimundo López. Estamos claros ahí, ¿verdad? Don Víctor Hugo le vende la pistola a don Abner Elí. Ahora, la cuestión es que si vemos la escritura, don Abner Elí no vino ese día, compañeros. Él ni siquiera estuvo aquí con nosotros. Pero vino otro, en vez de él, que vino a encargarse de sus negocios, que era don Erwin Otoniel López Maldonado. Entonces, vuelvo a repetir. Les voy a poner las flechitas para que no nos hagamos bolas. Don Víctor Hugo le vendió la pistola a don Abner Elí. La cosa es que no estaba don Abner Elí. Él no vino. Entonces, ¿cómo hizo don Víctor Hugo para vender la pistola a don Abner? Él se la vendió a don Erwin Antonio, que no la compró para él, sino que la compró ¿para quién? Para el otro señor. Él la compró a favor de Abner Elí, porque don Erwin Otoniel únicamente vino en calidad de gestor de negocios. ¿Sí? Él solo se vino a encargar de los negocios de otro. Esto es una gestión de negocios. ¿Por qué, compañeros? Porque aquí se generan obligaciones. Digan ustedes, don Víctor Hugo les va a vender la pistola. ¿Quién creen que pagó ese día la pistola, compañeros? ¿El señor Erwin? Don Erwin, por supuesto. El otro no estaba. Él solito, don Erwin, se generó obligaciones tratando de atender los negocios del otro señor. Ahora, con este ejemplo que acabamos de ver ahorita acá, nos surgen un montón de ejemplos más. Por ejemplo, hay muchas personas que se van de Guatemala. Guatemala es un país que, al igual que Honduras, miren, en Honduras miramos ese montón de caravanas que salen de inmigrantes. Aquí en Guatemala todos los días emigra gente también para Estados Unidos. Toditos los días, sin falta, hay gente que se va a Estados Unidos, solo que no se van en caravanas como los hondureños, se van de uno en uno, de dos en dos. Ahora, hay mucha gente que llega a Estados Unidos. ¿Y será que la gente que está en Estados Unidos no puede comprar casa aquí, compañeros? ¿O será que sí compran casas estando allá? Sí las compran. Bueno, ¿y cómo hacen para comprarlas entonces? A través de otra persona que a veces los nombran mandatarios, creo, o algo así. Miren, a través de otra persona. La gente hace mandatos en Estados Unidos, compañeros. Sí los hacen. La mayoría de personas que están en Estados Unidos de aquí de Guatemala se fueron en forma ilegal y no pueden venir, compañeros. De hecho, yo les digo, en el ejercicio de la profesión, yo todos los años hago un montón de mandatos provenientes del extranjero de gente que necesita hacer cosas aquí en Guatemala y no puede venir. Pues ponen a su mandatario, pero a veces no tienen mandatario. Y la gente que compra casas le mandan el dinero, por ejemplo, el señor a su papá o a su mamá, y le dice, mire, cómprame un terrenito en tal lado, ya cuando ajustó dinero. Pues va la mamá o va el papá y va a comprar el terreno, pero no para él, lo compra para otra persona. En este caso es para su hijo que está en Estados Unidos. ¿Se puede hacer? Sí, compañeros, porque para eso existe la figura del gestor de negocios. Y es lo que vamos a ver en este momento, ¿sí? Con estos dos ejemplos, vamos a iniciar con lo que es la clase. Vean pues, nuestro código civil contempla en su articulado lo que es esta figura de la gestión de negocios y tiene varias cuestiones. Vean, pues el primer artículo, yo sí les voy a pedir que me colaboren con lectura de artículos, pero primero lo voy a leer yo. Menciona acá nuestro Código Civil en el artículo 1605 y dice que el que sin convenio
tomen en cuenta que no hay convenio, se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado, dice, a dirigirlos y manejarlos útilmente en provecho del dueño. Cesará o terminará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se apersona al negocio. O sea, la gestión de negocios solamente tiene lugar cuando no está el interesado a favor de quien se están gestionando los negocios. Si se apersona el dueño, pues finaliza la gestión, porque pónganse ese ejemplo, compañeros. Les mostré yo el ejemplo de la escritura donde vinieron a comprar el arma. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí estuviera don Erwin Otoniel, que vino a comprar el arma a favor de Boris, por ejemplo? Y resulta que en lo que está haciendo la escritura viene Boris, pues ya no hay necesidad del gestor de negocio. El dueño, el futuro dueño del arma, estando presente, no necesita gestor para hacer el negocio. Sin embargo, cuando no se encuentra presente, sí puede el gestor en forma voluntaria y sin convenio inclusive del dueño, hacerse cargo de los negocios de él. Bueno, 1606. ¿Quién me quiere colaborar, compañeros, voluntariamente con la lectura del artículo? Yo, licenciado. Bueno, primero las damas. La señorita que dijo primero, por favor. Artículo 1606. El gestor debe dar aviso de su gestión al dueño, tan pronto como sea posible y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Bueno, dice que tiene que dar, ¿qué? Aviso. Obligación clave del gestor. Le tiene que avisar. No puede simplemente solo encargarse de los negocios del otro. Tiene la obligación de avisarle al dueño de los negocios y esperar a que el dueño tome una decisión. ¿Y qué decisión va a ser esa, compañeros? Que le diga al gestor si de verdad quiere que él continúe manejando sus negocios o si quiere que no lo haga. Entonces, se lo tiene que comunicar. ¿Por qué, compañeros? Porque recordemos que la gestión de negocios se da sin el convenio prácticamente del dueño de los negocios. O sea, el dueño no está pidiéndole nada al gestor. Es el gestor que voluntariamente, para beneficiar o para ayudar al dueño, se encarga de los negocios de este. Y un claro ejemplo, pónganse a pensar en esto, pues, cosas que pasan en la vida real. ¿Qué tal? Viene la persona que se dedica a producir lácteos, que se dedica a ordeñar vacas, a procesar la leche y a sacar productos lácteos. Resulta que a la persona esta, el día de ayer le mataron a un familiar. ¿Y qué va a pasar? Se va a perder el producto. Pues otra persona, sin preguntarle, sabiendo la necesidad que tiene el dueño de los negocios de lácteos, puede venir y puede procesar los lácteos. Por supuesto que lo va a hacer en favor del dueño de los negocios. Eso es una gestión de negocios. La cuestión es que la gestión de negocios genera obligaciones y lo genera para el gestor. ¿Por qué, compañeros? Porque si voluntariamente de buena onda, digámoslo así en buen chapín, vino la persona y por ayudar al otro se quiso hacer cargo de sus negocios y resulta que lastimó una vaca, él es responsable de lo que haga, aún en beneficio de la otra persona. Y tenía que darle aviso, porque yo les digo, compañeros, si fuera un negocio de vender carros y no de vender lácteos, ¿ustedes confiarían que Juan Pablo, por ejemplo, venda los carros en vez de ustedes? ¿Será que Juan Pablo es pilas para hacer eso? De repente Juan Pablo puede decir, bueno, yo le voy a echar la mano a fulano de tal y voy a seguir sus negocios ahorita que él no puede. Pero le tiene que avisar, porque la obligación es dar aviso. Y los va a llamar, mire Juan Pablo, fíjese que le habla a Juan Pablo y preguntar si quiere que sí continúe con los negocios o no. Y el dueño del negocio pues ya sabrá si ratifica o no al gestor. Bueno, 1607. ¿Quién era el otro que quería dar la lectura, compañeros? Yo, licenciado. Dele, por favor, Juan Pablo. Artículo 1607. El gestor queda sujeto en el ejercicio de la gestión
a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Bueno, dice que el gestor va a quedar sujeto a las obligaciones y responsabilidades del mandatario. Ya dijimos nosotros, compañeros, que el mandatario, ese sí es el representante legal de la persona que no se encuentra presente. Ahora, cuando ratifiquen al gestor, si yo sí le ratifico al gestor como dueño de que él sí se encargue de mis negocios, lo que va a pasar es que él se va a terminar convirtiendo en un mandatario. Porque la ratificación que yo le haga quiere decir de que lo estoy aceptando, que él me represente. Y ahora ya no va a ser mi gestor, sino que va a ser mi mandatario. Artículo 1608. Por favor, ¿alguien más que quiera colaborar? Yo, licenciada. Por favor, primero Jessica y después Catherine. El siguiente usted. Artículo 1608. Cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de los negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria. Bueno, ya dijimos que el gestor de negocios se obliga a conducir los negocios del otro en beneficio, ¿verdad? Del dueño. Ahora, ¿qué pasa con las responsabilidades? Si es más de un gestor, los dos son solidariamente responsables. Significa que los dos van a responder por cualquier cosa que pasen en los negocios del dueño, no solamente de agarrar los negocios. Porque si no, miren lo que dice el artículo 1610. Catherine, por favor, ahora sí, démosle lectura y vamos a explicar bien este. Artículo 1610. El gestor responderá del caso fortuito cuando verifique operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño, cuando hubiere pospuesto el interés de éste al suyo propio o cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. Cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito si prueba que habría sobrevenido igualmente aunque se hubiera abstenido de la gestión. Bueno, miren esto pues. Díganme ustedes cómo lo entendieron. Primera pregunta del examen del parcial. Expliquen el artículo 610 del Código Civil. Por favor, alguien que quiera explicarlo. Miren, como lo hayamos entendido va a estar bueno ahorita. Quiero ver cómo lo interpretan, compañeros, ¿sí? Cualquiera que quiera participar, por favor. Vuelvan a repasarlo. Denle otra leidita y alguien me dice, por favor, cómo interpreta esto. Lick. Díganos, Daniel. Yo comprendo acá de que cuando las cosas suceden y no es la voluntad del interesado, ¿verdad? Sino el interés del gestor, ahí cesa su obligación. Mire pues, para que pongamos esto en contexto, recuerdan ustedes de que el gestor de negocios adquiere responsabilidades. Si él se encarga de los negocios del dueño, él es responsable por lo que pasen en los negocios del dueño. Ahora, pongamos un ejemplo. Viene cualquier persona, Brian, por ejemplo. Viene Brian y se va a encargar del negocio de Carlos Ruiz. Vio que Carlos tuvo una emergencia y él se hace cargo del negocio de Carlos. Y resulta que llegan a asaltar el negocio de Carlos que estaba teniendo Brian. ¿Será que Brian tiene que pagar los productos que le llegaron a robar? No. ¿Qué opinan ustedes? Vuelvo a poner el caso. La cosa es que Carlos Ruiz tuvo una emergencia. Vaya, no puede estar en sus negocios. Y viene Brian y Brian lo quiere ayudar y se pone como gestor y dice, ¿saben qué? Yo voy a atender el negocio de aquel mientras no esté para que no pierda él su venta. Y resulta que llegan a asaltar la tienda. Y cuando regresa Carlos, no están los productos. ¿Será que Brian tiene que pagárselos?
Según el artículo, buenas noches, Lick. Según el artículo, sí dice que responderá del caso fortuito, Lick. Bueno, ahora, vean la cuestión, pues. No solamente es de que responda o no. Revisen ciertas cosas. Dice acá que el gestor va a responder inclusive por caso fortuito cuando dice se verifiquen operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño. Bueno, ahora, la cuestión aquí, compañeros, es ver cuáles son, en este caso, las operaciones habituales del dueño o del negocio. Pónganse a pensar en esto, pues. Vienen el ejemplo que les digo. Carlos Ruiz tiene su negocio de venta de cámaras de seguridad. Y la cuestión es de que, como él no está, para que no pierda su venta, vino Brian y se puso como gestor. Dijo él, ¿saben qué? Voy a abrir yo el negocio y voy a vender para que aquel no pierda su venta. Está vendiendo a favor del dueño. Ahora bien, la cuestión es, él está haciendo el giro normal de los negocios. Pero ¿qué pasa con esto, compañeros? ¿Qué tal si en lo que está Brian, viene otro compañero, por ejemplo, viene Vanessa y llega al negocio de Carlos Ruiz, que está siendo atendido por Brian, y pide fiado y le dice, mira, regáleme 2 cámaras y yo se las pago en una semana. Ahora, resulta que el negocio de Carlos no se dedica a dar fiado, no da créditos. Entonces, ahí sí hay operaciones distintas al giro habitual de los negocios del dueño. Están haciendo, o sea, el gestor está haciendo cosas que habitualmente no hace el dueño. Entonces, aunque sea caso fortuito, por lo que sea, va a responder por lo que pase en cuanto a estas operaciones distintas de los negocios del dueño. Ahora bien, si pasara cualquier cosa, pero siempre y cuando el gestor esté haciendo el mismo negocio o las mismas operaciones que en el negocio hacía el dueño, no va a responder cuando haya caso fortuito, como en el caso del robo que les estoy diciendo. Si el negocio se dedica a vender y cuando estaba vendiendo lo asaltaron, pues no es problema de Brian. Él como gestor no tenía previsto que iba a llegar a asaltar la tienda. Ahora bien, en el caso que les digo, cuando hace cosas diferentes, imagínense como eso, dio fiado o se dedica a vender cámaras y resulta que ese día el gestor lo que hizo fue prestar dinero y la empresa no se dedica a prestar dinero, si no se lo devuelven, el responsable va a ser el gestor, pero por estar haciendo operaciones distintas al giro habitual de las actividades que realiza el negocio. Compañeros, ¿entendieron esto? Sí. Sí. Bueno, vamos a la otra cuestión, pues. 1611. ¿Quién quiere colaborar, los compañeros? Encienda su micrófono y comienza a leer, por favor. Artículo 1611. La ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. Bueno, ¿qué pasa si el dueño ratifica la gestión, compañeros? Se convierte en mandato. Produce los efectos de un mandato. Y aquí viene una cuestión. Al mandatario, compañeros, hay que pagarle, salvo pacto en contrario. O sea que si uno sirvió como gestor y ratifica en la gestión, uno se convierte prácticamente en mandatario y ya tienen las obligaciones ambas partes que genera el contrato de mandato. Hay obligaciones para las dos partes, ¿sí? Ahora, artículo 1612. Por favor, compañeros, ¿alguien que lo quiera leer? Yo le Por favor, Brian. Artículo 1612. Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de los bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho y los perjuicios que hubiere sufrido en el desempeño de la gestión. Bueno, la misma obligación le concierne cuando la gestión. Continúe, compañero.
La misma obligación le concierne cuando la gestión hubiere tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de ellos no resultare provecho alguno. Bueno, importante resaltar este artículo, compañeros. El dueño de los negocios, cuando ratifica la gestión, tiene que indemnizar los gastos que realizó el gestor, ¿sí? Los gastos necesarios y útiles. Por ejemplo, compañeros, la persona que se fue y otro se encarga de sus negocios y el negocio es, por ejemplo, cuidar ganado. ¿Será que cuidar ganado implica gastos? Por supuesto. ¿Qué hay que hacer para que se mantenga el ganado? O pongamos algo más simple, pues, se fue la señora y otra persona se va a encargar y dice, ay, se fue doña fulana y le voy a ir a cuidar sus pollos o sus gallinas. Ahora, ¿qué va a suceder con esto, compañeros? Para cuidar a los pollos o las gallinas, hay que estarlas vitaminando, hay que estar vacunándolos, hay que estarle construyendo el lugar donde estén, hay que darles de comer y todos esos gastos que se realizaron en favor de los negocios del dueño tienen que ser indemnizados. Si el dueño, ahí se recuerdan, compañeros, lo que decía el artículo 1606, el gestor le tiene que dar aviso al dueño, le tiene que llamar a la otra, mira doña fulana, yo le voy a cuidar sus pollos, oye, no se preocupe, vaya. El vaya significa sí, está autorizado que esté como gestor de negocios. Y cuando ratifican la gestión, la persona o el gestor de negocios, como queramos llamarle, tiene derecho a que le indemnicen los gastos en que hubiera incurrido para la conservación de los negocios del dueño. Y así sucesivamente, compañeros. Miren este otro, pues el último, el 1615. En el 1615, me van a permitir, compañeros, fíjense que me está llamando el señor director. Disculpen, compañeros, gracias. Estábamos chequeando de que aquí prácticamente la ley, cada ejemplo que nos viene colocando, va en el mismo sentido, en el sentido de que las personas que son gestores de negocios tratan de colaborar con el dueño o con el obligado en este caso, y lo apoyan en aquellos momentos en que al dueño de los negocios o al obligado a hacer las cosas, por azares del destino, no tuvo tiempo de dejar un mandatario y de dejar todas las cosas. Es en ese caso que actúa el gestor de negocios. Prácticamente lo está haciendo de una forma emergente, de una forma de emergencia. Porque miren el 1615. ¿Quién me hace favor de leerlo, compañeros? Chequeen esto. Aquí no hay negocios. Por favor, Ingrid, déle lectura a usted. Artículo 1615. Los gastos funerarios suministrados por quien no tenía obligación y en relación a la posición social de la persona y a los usos del lugar deberán ser satisfechos con los bienes del causante. Y si estos no fueren suficientes o no hubiere dejado, responderán las personas que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle. Miren esto, pues,
los gastos funerarios. Y el ejemplo que pone la ley, recordemos de que ahora hay un montón de modalidades de cubrir los gastos funerarios y veo que muchas instituciones, por ejemplo, como los auxilios póstumos que hay en los lugares, en las instituciones donde tienen, como en el magisterio, por ejemplo, ellos tienen un fondo especial destinadamente para esto, pero recordemos que nuestro Código Civil data y entró en vigencia en el año de 1964. En aquel entonces todavía habían previsto como gestión de negocios este tipo de situaciones. Gastos funerarios. Pónganse a pensar, de repente el legislador estaba pensando en esos casos que en los momentos de dolor de repente vienen otras personas y se hacen cargo de los negocios de los que deberían hacerlos, que en ese momento son la familia doliente. Viene la familia doliente, está con el problema del fallecimiento y otra persona que no está obligada a cubrir gastos funerarios, pues va a la funeraria y contrata el servicio funerario. Va a celebrar un negocio, pero no en nombre propio, sino en nombre de otras personas. Actúa como gestor y muchas veces al gestor le toca poner el dinero a los gastos funerarios. Llega a la funeraria y dice, miren, aquí está. Y después no sabe siquiera si se lo van a pagar o no los familiares del causante. Pero ¿qué dice la ley, compañeros? Si la persona de los gastos, la persona que se encargó de los gastos funerarios no tenía obligación, dice, deberán, dice, esos gastos ser satisfechos con los bienes del causante. Bueno, y si no alcanza los bienes que fue el causante, de repente no dejó nada, van a responder ¿quiénes? Las personas que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle. Ya saben ustedes quiénes tienen que darse recíprocamente alimentos, ¿sí? Los parientes dentro de los grados que señala la ley. Ahí es que hay necesidad de otorgar o de pagar los gastos funerarios. Volvemos a lo mismo. El tema es que hay una persona, gestor de negocios, entra a encargarse voluntariamente y sin convenio de los negocios que tendrían que hacer otras personas. Y esto genera que él sea el obligado a pagar, pero también le genera el derecho a que los que realmente son los dueños del negocio o los que eran obligados a haber realizado ese negocio, le restituyan a él lo que tuvo que haber pagado. La figura del gestor de negocios, compañeros, les digo, en la actualidad se utiliza de la manera en que yo les estoy mostrando en la escritura. Comúnmente con nosotros los notarios, cuando son actos formales, comparecen las personas y dicen en el propio instrumento público que ellos son gestores de negocios, lo cual quiere decir que ellos van a aceptar un negocio, pero no para ellos, sino que a favor de otra persona. ¿Preguntas ahorita con esto, compañeros? Por favor. Vuelvo a repetir. Compañeros, preguntas con este tema que acabamos de ver en este momento. Lick. ¿Sí? Entonces, digamos, los gastos funerarios a los que se refiere el artículo, quiere decir que cuando la funeraria se hace cargo de los gastos del... No, miren pues, la funeraria no se hace cargo de los gastos. El ejemplo que dice la ley de repente va enfocado a aquellas personas que ellos personalmente contratan a la funeraria. La funeraria es la que cobra. Ahora, los gastos de esos cobros que hace la funeraria los paga a veces otra persona. Entonces, esa persona, la ley en este caso, en este artículo, la está reconociendo como una gestora de negocios. No es que de buena onda él diga, ¿saben qué? Yo voy a pagar el funerario del familiar de aquellos. No, a veces las personas llegan y contratan a la funeraria en esta figura de gestor de negocios cuando la contratan no para ellos, sino que para otras personas que en ese momento no pueden andar haciendo los trámites. En ese caso lo convierten en un gestor de negocios y, como les digo, los verdaderos obligados a ese negocio del pago de la funeraria eran prácticamente los familiares del causante, pues ellos tienen la obligación de restituir lo pagado al gestor de negocios que voluntariamente se encargó de los negocios que ellos en ese momento no podían atender. Des en cuenta, compañeros, que el gestor de negocios es una figura que sirve para apoyar a las personas que en esos momentos no pueden atender
personalmente los negocios a los que se encuentran obligados. ¿Preguntas con este tema, compañeros? Clic. Sí, Boris, díganos. Por ejemplo, si ahí la familia, digamos, no le quisiera pagar los gastos a él los pierde, Lick? ¿O hay alguna forma que la ley lo obligue a que le paguen o algo así? Bueno, de hecho, el artículo que estamos leyendo estipula que los gastos se tienen que pagar en primer lugar con los bienes del causante. Y si el causante no dejó bienes suficientes, pues las personas, dice aquí, no dice exactamente los familiares, pues dice, las personas que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle al causante son los que tienen que pagar. O sea, aquí es que nosotros le demos forma a nuestras pretensiones legales. Cuando vayamos a demandar, póngale que gastamos 20,000 quetzales. ¿Y quién se los va a pagar al otro? Pues nadie. Entonces, ¿qué puede decir? Miren, aquellos me encargaron que yo fuera a contratar la funeraria. Bueno, esto lo estoy diciendo así en buena lid, pero esto tiene que llevarse a tribunales y decir en el tribunal, yo gasté tanto como gestor de negocios de fulano de tal, que sí ratificó de que yo le echara la mano. O sea, sí le ratificaron, por supuesto. Ahí se recuerdan que la primera obligación era dar aviso. ¿Cómo sería dar aviso? Mira, ¿querés que vaya a la funeraria? Sí, le va a hacerme el favor. Ya hay gestión de negocios ratificada. Ya produce los efectos de un mandato y también genera el derecho que el gestor les pueda cobrar los gastos en que incurrió para la gestión de ese negocio, porque no lo hizo para él mismo. Él no quería contratar funeraria, él la fue a contratar en nombre de otra persona, a favor de otra persona que prácticamente le encargó sin tanto formalismo que hiciera esto. Ahora, ¿hay derecho? Sí, el artículo que acabamos de leer, el 1615, es el que da derecho a que le reintegren, al igual que lo que decía el artículo 1612. Da derecho a que le reintegren los gastos que hizo el gestor para poder dirigir correctamente los negocios del verdadero dueño de los negocios. Entonces, sí hay derecho, compañeros. Lógicamente, si no quieren pagar, en juicio podemos hacer que paguen. Invocando este artículo, o muchas veces uno lo que hace como abogado, es que llama a la gente a una prueba anticipada solo para crear un título, el título donde se va a reconocer la deuda. Uno hace eso. En la práctica, yo preferiría llamar al cliente. Lo llamo ante el juez para que haga una declaración de parte donde diga si es cierto o no es cierto de que le deben eso al gestor porque él fue a contratar la funeraria en lugar de ellos. Sí se puede hacer, compañeros. Cuando vean ustedes los cursos de Derecho Procesal Civil, espero que en los momentos de la ejecución y cuando vean la prueba anticipada van a poder ver cómo se hacen estas cuestiones. Y les digo, en la práctica uno así lo hace. Primero hacemos que reconozcan la deuda y ya la deuda reconocida en un título ya se puede cobrar. ¿Cómo se cobra? En juicio, compañeros. ¿Por qué? Porque en juicio se puede pedir inclusive el embargo de bienes. Si no nos pagan, le embargamos bienes. Y hablando de bienes, puede ser la cuenta monetaria o pueden ser terrenos o los bienes que tenga con los que podamos rematar al deudor. Así es la cuestión. Pero para efectos de esto, solo vamos a platicar de la gestión de negocios, porque ya vienen más cosas en este curso que lo van haciendo un poco más interesante, pero lo van cargando un poquito más. Ahora, miremos esto, pues, para que ustedes se ubiquen fácilmente, dense en cuenta que el enriquecimiento sin causa, que es la segunda fuente de esos hechos lícitos sin convenio que generan obligaciones, este enriquecimiento sin causa se encuentra en el artículo 1616. Cuando quieran buscar estos de los hechos lícitos sin convenio, recuérdense de ese artículo. El 1616 nos queda facilísimo para buscarlo. Bueno, háganme favor alguien, le vamos a dar lectura a ese 1616, por favor. Le voy a pedir, bueno, el que quiera, voluntariamente, déle lectura, por favor. Voy a leer, Yoli. Por favor, Brenda. Artículo 1616. La persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Bueno, vuelvan a leer y quiero que alguien me explique cómo entiende esto, compañeros. Por favor, para todos.
¿Lo vuelvo a leerle? Si gusta, compañera, todo lo pueden leer ahí, pero si quieren leerlo, léanlo, por favor. La persona que sin ¿Sí? causa legítima se enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Bueno, compañeros, quien considere que ya entendió cómo va la cosa, trate de explicar esto, cómo es que funciona. Quiero escuchar primero la opinión de ustedes y luego, por supuesto, yo les voy a apoyar. Bueno, yo pienso, Lick, que es cuando uno vende algo indebido. Pudiera ser un terreno y da escrituras falsas. Miren, pues, las cuestiones de delitos están en la esfera del derecho penal. Aquí estamos hablando únicamente de negocios civiles, de cosas que sí son lícitas, ¿sí? Aquí no estafaron a nadie. Pero ¿cómo puede pasar que uno se enriquezca sin causa indebida en perjuicio de otra gente? Lick, ¿Sí? por ejemplo, que pongámosle así que mi papá quiera vender un terreno y vengo yo y consigo comprador y me dice él darlo en tanto y yo lo doy a más, podría ser en ese caso, y le doy lo que él está pidiendo, pero yo me quedo con lo que saqué de más, por decirlo así, ¿no? Mira, pues en los negocios lícitos, les voy a explicar esto de una vez para que lo aparten de su interpretación. Miren, pues, la cuestión dice enriquecimiento sin causa. Ahora les voy a decir yo, compañeros, si yo celebro una compraventa, yo estoy previendo que voy a sacar ganancias. Lógicamente, si no, no vendiera nada. Ahora, si hay compraventa, si hay causa para enriquecerse, no hay ningún problema. Ahora, esto quitémoslo de una vez de que no es contrato exactamente. Cuando hay contrato, no hay enriquecimiento sin causa, porque el contrato es la causa de enriquecimiento. O sea, si yo vengo con ustedes, compañeros, y yo, por ejemplo, lo que hacemos los abogados, les digo, yo le voy a llevar un juicio a cualquier persona, a Andrea, por ejemplo. Viene Andrea conmigo y me dice, Lick, fíjese que yo necesito llevar un juicio de lo que sea, de divorcio. Y yo le digo, ¿cuánto me cobra? Le voy a cobrar 4,000 quetzales. Ahora dígame, ¿será que yo me estoy enriqueciendo sin causa alguna? ¿O será que sea alguna causa de donde yo saqué el dinero? O sea, Una realmente... causa porque es su trabajo. Sí, o sea, sí hay causa. Si a mí me preguntan de dónde sacó los 4,000, yo le llevé un juicio a la compañera y le cobré los 4,000. Ahora aquí la cosa es cuando la gente sin causa alguna se enriquece ella, pero lo hace en perjuicio de otra persona, o sea, la otra persona se empobrece. Y les voy a dar un ejemplo bien claro. En una ocasión me llaman, yo me dedico a hacer mucha papelería a veces para esas empresas que trabajan que se ponen a licitar y a cotizar en contrataciones del Estado. Y en una ocasión me dice la persona esa que me contrataba, Lick, fíjese que tenemos un problema. ¿Qué pasó, Leo? Fíjese que mandamos, me dice, a una señorita que trabaja con nosotros al banco. Y resulta, me dice, que al momento de que hizo el depósito, no se dio cuenta que el número iba malo un número de la cuenta. Y resulta que le depositaron 14,000 personas a otra, 14,000 quetzales a otra persona. No se fijaron, o sea, el número de cuenta como que iba bien, pero como que la compañera del banco, la cajera, digitó mal. Y cuando resulta que no le enviaron a la cuenta que ellos querían, sino que le cayó el depósito a la otra gente. ¿Qué creen ustedes que hizo el dueño de la otra cuenta cuando le cayó el depósito? Quedarse el dinero. ¿Qué creen? Algo así. Díganme, ¿qué creen que hizo el señor? Retiró el dinero. Lo retiró, cabal. Ahora bien, díganme, ¿se enriqueció el señor? ¿Aumentó su patrimonio él? Sí, Lick. Sí, lo aumenta. Ahora Sí, dígame, yo tengo un comentario. ¿y cuál era la causa justa por la cual iba a enriquecer él su patrimonio? No había causa justa. De la nada lo enriqueció. ¿Y qué pasó con la otra persona? La otra persona perdió los 14,000 de su patrimonio. Bueno, ¿alguien quería hacer un comentario, compañeros, antes de que continuemos?
¿Alguien había pedido la palabra? Bueno, vamos a continuar. Vuelvo a ponerles el caso. ¿Se equivocaron de depósito? ¿Se enriqueció el otro? Sí. Ahí hay enriquecimiento sin causa, porque aumentó de la nada su patrimonio en perjuicio de otra gente. ¿Por qué? Porque la otra gente le dio los 14,000 que no le correspondían sin causa alguna, y de todos modos a esa persona le iba a tocar pagarle las 14,000 al verdadero acreedor que tenía, a quien le debía. Ahora, ¿qué pasa en esos casos, compañeros? ¿Qué dice la ley? ¿Qué obligación hay en ese caso según el artículo 1616? Mírenlo otra vez el artículo y me dicen qué va a suceder en ese caso. La persona le tiene que pagar a la persona que perjudicó proporcional a cuánto se enriqueció. Prácticamente lo que tiene que hacer es ¿qué? Devolver, compañeros. ¿Devolver qué? Lo que le cayó sin causa justa. Así funciona el enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque las personas no pueden simplemente enriquecerse de la nada. No pueden simplemente decir que sacaron el dinero de la nada y enriquecer su patrimonio en perjuicio de otra gente. Las ganancias lícitas tienen que darse de negocios lícitos y aquí no los hay. Ahora bien, la tarea que tienen para el día de hoy, compañeros. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ya pudo conseguir el libro que les recomendé? No, Lick, yo no lo he encontrado. Mira, Yo pues, lo tengo, Lick. Ese no. y les toca leer estos solitos, compañeros. Por ejemplo, el enriquecimiento sin causa, solito a uno, para estudiarlo, está complicado. Está bien difícil. El tipo de contenido es bien difícil. Entonces, el libro les va a servir mucho. El día de hoy yo les acabo de colocar en el Classroom una tarea. Simplemente es que lean. Son como 4 paginitas del libro para que vean cómo es que está explicado en el libro el enriquecimiento sin causa. Les puse solo esa parte. Me lo van a leer porque no hemos visto prácticamente nada de eso y me van a poner únicamente 2 casos y un comentario chiquito. No necesito gran cuestión. Solo quiero ver de qué forma ustedes asimilan esta institución. Háganlo. En la siguiente clase vamos a platicar totalmente de este tema. Entonces, se pueden apoyar, por supuesto, con los artículos de la ley, que son poquititos. Los del enriquecimiento sin causa serán unos 9, 10 artículos, más las paginitas que yo les coloqué ahí. Ahí está la tarea asignada y está también el material que van a utilizar. Compañeros, el día de hoy... Sí. ¿En dónde está el código del Classroom 3? Porque yo solo estoy en el 2. Se los acabo de mandar al grupo, compañero, al grupo de WhatsApp. En el grupito lo pueden verificar y ahí se pueden unir al grupito. Les recomiendo que lo hagan porque sí vamos a tener actividades hoy. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber asistido. Nos vamos a ir quedando por acá nada más y nos miramos el siguiente día de clases.